En este caso compartiendo un desayuno junto con el diputado provincial del radicalismo, con Fabián Pablo Oliver. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo estás, Maxi? Gracias por ir al programa. Al contrario, un gusto, como por siempre. Por favor, digo, calentando motores ya lo que es la última semana, de las sesiones legislativas ordinarias y con proyectos que tienen que ver con eso también. Uno, por ejemplo, recién me comentabas que se va a tratar como el tema de los fueros para los que son los legisladores también, ¿no? Sí, la verdad que fue un año, más allá de la particularidad, obviamente atravesado por la pandemia, prácticamente fue un año donde hubo más virtualidad que sesiones presenciales, pero la producción dentro de todas fue buena. Sí está faltando que haya mucho más coordinación con el Senado. La verdad que el día 30 van a perder estado parlamentario un número importantísimo de medias sanciones que se aprobaron en diputados, mías únicamente. De los 50 diputados, uno solo, en mi caso, 8 medias sanciones pierden estado parlamentario porque el Senado no lo ha tratado. Y bueno, seguramente los senadores también tendrán lo suyo para decir. Eso no es responsabilidad de una de las cámaras, me parece que es una realidad, una realidad política que está sucediendo y que esperemos que se mejore. De todas formas, bueno, en mi caso particular, la semana pasada se aprobó una media sanción de telemedicina, un proyecto que presentamos en mayo del año pasado, iniciada la pandemia, a partir de distintas experiencias que fuimos recabando de otros lugares del mundo, sobre todo desde países europeos, y también de algunas experiencias en la República Argentina. Después la pandemia obviamente que mostró que la telemedicina es una buena herramienta. ¿Seguro? Concretamente la posibilidad de que haya consultas mediante llamadas telefónicas. Antes de la presentación del proyecto y antes de la pandemia, algunas obras sociales, algunas prepagas, tenían como un servicio adicional la posibilidad de que hagas una interconsulta o una consulta con un profesional médico. Bueno, lo que hace es regular toda la actividad, ya sea para la salud pública como la salud privada. Fue muy bien visto por los distintos profesionales que consultamos, por colegios de médicos. Y bueno, logramos la media sanción. Había 3 proyectos. Un proyecto que presenté yo en mayo y después hacia adelante había presentado uno Pablo Pinotti del Partido Socialista, Cachi Martínez. Se unificaron y salió la media sanción, así que esperemos que el Senado en algún momento lo convierta en ley, porque es una buena herramienta y de hecho ya se está imponiendo y está bueno que esté regulado. Y en el caso de los fueros, bueno, nosotros desde el año pasado veníamos trabajando la idea de presentar un proyecto de ley a partir de lo que fue la causa de juego clandestino y el pedido de desafuero de 2 fiscales, de los fiscales Eder y Chapa Pietra, que son fiscales de Rosario, que están investigando justamente la red de juego clandestino. Ellos vincularon a esa red a partir de las pruebas recabadas, reunidas, al senador por el departamento San Lorenzo. Y bueno, a partir de tener estos fueros parlamentarios, hasta el día de hoy la justicia no puede avanzar en la investigación, por lo menos en la investigación de lo que es su participación en esa red de juego clandestino. Hay elementos suficientes como por lo menos hacer una imputación y comenzar un proceso de profundización en investigación. Bueno, lo que hacemos con este proyecto es, sin violentar la propia Constitución, que es la que establece los fueros parlamentarios, modificamos 3 artículos del Código Procesal de la provincia de Santa Fe, y lo que hacemos es sostener la figura de los fueros, pero entendiendo que tienen que ser sostenidos para lo que fue creado. Concretamente es para que los legisladores y legisladoras podamos trabajar libremente sin que aquellos poderes que uno controla, concretamente el Poder Ejecutivo,
te pueda hacer una denuncia o impedir tu trabajo a partir de una presentación judicial, pero nunca para evadir la acción de la justicia en el caso de que haya algún legislador o legisladora que esté sospechado de participar de un ilícito. Bueno, esto es lo que está pasando concretamente con este senador en particular. Está evadiendo la acción de la justicia y con este proyecto se lo podría imputar, se lo podría investigar sin necesidad de estar deteniéndolo. Eso se mantiene, la posibilidad de que no se lo detenga, pero bueno, al final del proceso, obviamente que si se toma una resolución por parte de la justicia, ahí sí hay que pedir el desafuero para detenerlo, en el caso de que haya una condena. Pero bueno, ya está ante ese hecho consumado, claro, sí. No va a haber del Senado una actitud corporativa. Lo que hubo fue una actitud corporativa para tratar de que el senador no rinda cuenta ante la justicia. Esto obviamente que violenta... Sí, como un ciudadano más, ¿no es que...? Claro, violenta un principio constitucional que es que todos somos iguales ante la ley, y realmente la concepción que se tiene de los fueros en la provincia de Santa Fe es un privilegio y no debería ser así. Insisto, los fueros fueron pensados en su momento para que los legisladores y la legisladora no tengamos impedimento de hacer nuestro trabajo, no podamos ser denunciados, no podamos ser detenidos por hacer algún tipo de investigación, pero nunca fue concebido. Claro, doy un ejemplo, la ex presidenta y actual vicepresidenta, si bien ella está en ejercicio, antes fue senadora cuando Macri fue presidente y ahora es la vicepresidenta, se tuvo que presentar a la justicia, está procesada en muchísima causa y innumerables de veces fue citada y se tuvo que presentar. Si la justicia cita al senador Tafferri, como ha sucedido, el senador no se presentó a la justicia. Entonces eso es lo que pretendemos modificar, insisto, para que todos tengamos igualdad ante la ley y porque realmente no podemos vivir con privilegio sobre la condición de otros ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe, ¿no? Eso no es bueno ni para la democracia, ni mucho menos bueno para las instituciones, ¿no? Que un senador se ampare en su fuero para no rendir cuenta, realmente es lamentable y esa situación debe cambiar. Y además algo muy importante, Pablo, con respecto al tema de la telemedicina, porque lo que hace la telemedicina también iguala. Me pasaba a mí, el otro día hablaba el lunes, que fue el día del psiquiatra, y me decía que atiende a gente, por ejemplo, que es de Villocampo, de Reconquista, que se tienen que venir hasta Santa Fe y que hoy directamente a través de la videollamada, de la telemedicina, en definitiva, pues la videollamada es... algunos dicen medicina digital, claro, telemedicina. Digo, a ver, se acortan las distancias. Sí, es una forma también de igualar. Digo, nosotros presentamos dos proyectos. Uno ya es ley, que se cruzó con un proyecto que presentó en el Senado el ex senador Miguel González, que son las historias clínicas y recetas digitales, que también entendíamos que eran un buen servicio y más, digamos, con el avance, claro, justamente la utilización de esta herramienta tecnológica. En este caso, también quiero aclarar, no significa que no haya consultas presenciales. Claro, esto es una herramienta, claro, exactamente. Siempre el médico te va a tener que ver presencialmente la primera vez y después se pueden hacer. Digo, la demostración fue la pandemia. A ver, vos te sentías mal, tenías síntomas, llamaba al 0800, te venían a tu domicilio, te citaban y te hisopaban, y si dabas positivo y si eras dentro de la población de riesgo, también quiero aclarar, depende del momento, porque hubo un momento que el 0800 estuvo saturado, colapsado, pero si era de la población de riesgo, te iban monitoreando un médico, claro, mediante llamadas telefónicas, y a partir de ahí te iba haciendo consulta, cómo saturaba, si tenía fiebre, si no tenía fiebre. Es más, muchas internaciones se resolvieron mediante ese mecanismo, ¿no? Así que está claro y quedó muy demostrado de que es una herramienta muy muy importante para el personal médico, para los profesionales médicos, pero sobre todo, como decimos, para todos los pacientes, porque te iguala, te da posibilidades de tener más celeridad en algunos momentos. La verdad que es el trabajo que se vio en la pandemia en ese sentido
si bien fue todo un proceso de aprendizaje, te lo dicen los propios médicos, fue destacable cómo enseguida se adaptaron pacientes y personal de salud y las cosas se pudieron hacer mucho más rápido, ¿no? Pablo, te llevo a un tema como es el de la seguridad. Se pretende también presentar un proyecto para declarar la emergencia en seguridad. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sirve eso o es más una cuestión de medidas políticas más que de proyectos de declaración de emergencias, por ejemplo? La provincia ya tuvo en su momento, cuando Raúl Lamberto era el ministro, se sancionó una emergencia en seguridad. Puyaro lo tuvo un año y después no se renovó. Perotti la tuvo, de hecho, cuando se aprobó las leyes de emergencia al inicio de su gestión, estaba incluido seguridad. En realidad son herramientas que te permiten hacer compras de insumos, suministros, equipamiento, de una forma mucho más rápida. Concretamente te evita todo lo que son los procesos de licitación, que como mínimo un proceso de licitación para compra de armas, de cualquier tipo de elementos para el personal te lleva entre 4 y 6 meses, si no hay impugnaciones, si está más o menos ordenadito, y se te permite hacerlo con concursos de precios que son mucho más rápidos. O sea, acortás el régimen de contrataciones y tenés una excepcionalidad y te permite tener un régimen distinto a partir de la declaración de la emergencia. Te permite inclusive también hacer modificaciones de partida de acuerdo a las necesidades que va teniendo. O sea, te facilita la tarea de la parte comprar insumos. Ahora, no te va a resolver eso por sí solo, per se, los problemas de seguridad. Honestamente, lo que nosotros estamos viendo es que hay mucha falencia por parte de la conducción del Ministerio de Seguridad. Realmente es así, vemos que hay una fuerza policial que no ha mejorado, todo lo contrario. Vemos que hay menos prevención, que hay menos patrullaje. Pero yo, por lo menos en lo personal, soy muy prudente. Creo que hay que pedirle al gobernador que reflexione, que convoque al Consejo Provincial de Seguridad. Nosotros no encontramos explicación por qué hay ámbitos de discusión, de debate que se dejaron de tener. Hoy vamos a tener por primera vez una reunión del Consejo Económico y Social. No hemos tenido. Claro. ¿A cuentagotas han sido las reuniones, no? Sí, hay algunos que directamente ni siquiera se convocan. El Consejo de Seguridad, en 2 años de gestión que va a cumplir el gobierno de Omar Perotti, la mitad de su mandato nunca convocó al Consejo Provincial de Seguridad, que es un ámbito de debate, un ámbito de encuentro, donde participarían o participaron cada vez que se hacía en el gobierno de Miguel Lifchi y en los gobiernos anteriores del Frente Progresista, fiscales, la justicia federal, la justicia provincial, todos los actores involucrados, presidentes comunales, legisladores, obviamente el Poder Ejecutivo con el propio gobernador, con el ministro de Seguridad. La verdad que no entendemos por qué hay una negación a la posibilidad de discutir estas cuestiones en este ámbito. Y decimos, yo lo digo sin ningún tipo de especulación y con mucho respeto, ojalá que el gobernador convoque, porque está claro que los problemas que tiene la provincia de Santa Fe no lo va a resolver en soledad el gobernador, más demostrando las debilidades que tiene su equipo que está al frente del ministerio, ¿no? Y esto lo digo con absoluto conocimiento, pero sí con mucho respeto. Yo no soy partidario de estar tirándonos a los muertos como se dice habitualmente. La situación está muy delicada y necesita del aporte de todos los sectores. Hay algunos actores que dicen esto y es muy difícil creerles también, porque la actitud que tienen es otra. Nosotros la verdad que queremos tener una actitud de colaboración, a veces no nos dejan. Está claro que el gobernador no es una persona que sea muy predispuesto al diálogo con la oposición, y ojalá se nos convoque en algún momento. Pero la verdad que la situación es muy pero muy delicada, y cuando estas cosas suceden, yo lo decía en la campaña electoral, la política perdió el valor más importante que tiene que tener, que es la capacidad de construir consenso para después formular políticas públicas.
Y la falta de credibilidad tiene que ver con esto, con que pasan los años, pasan los gobiernos y los problemas no se solucionan. Hay problemas estructurales que ya son déficits y talones de Aquiles de la democracia argentina, como son la pobreza, la desocupación, la incapacidad para generar empleo, sí, y la inflación y la seguridad. Sí. Y la verdad que aquellos hombres y mujeres que hacemos política no estamos demostrando capacidad para, en primer lugar, para interpelarnos y reconocer que estamos en un momento muy, muy difícil. Y los dos frentes políticos nacionales, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, tampoco demuestran estar a la altura de las circunstancias. Si uno ve los discursos de los actores más importantes de estos frentes, nadie se hace cargo. Se van cambiando los gobiernos y nadie se hace cargo de la situación que estamos viviendo en la República Argentina. O sea, la democracia argentina ha consagrado nuevos derechos, producto de las luchas de las disidencias, de las minorías, de las juventudes, de las mujeres, derechos que son de vanguardia, pero no está garantizando los derechos básicos y fundamentales, que son derechos humanos básicos, ¿no? Ni siquiera estamos garantizando eso, que alguien pueda vivir libremente, porque se vive con miedo, que alguien pueda tener su trabajo para poder sostener a su familia. Realmente estamos en una situación que si seguimos así, realmente va a estar en juego las propias instituciones democráticas, y las respuestas generalmente pueden salir para cualquier lado, pueden salir para modelos autoritarios. Ya hay mucha gente que está tan cansado que te plantea que hay que militarizar Rosario. Ya lo planteó hasta Patricia Bullrich, ¿no? Que algo tiene que ver en todo esto, porque parece que Patricia Bullrich llegó a la política recién hoy, ¿no? Fue ministra en el gobierno de la Alianza, fue ministra en el gobierno de Macri, fue diputada nacional, habla como que nada tiene que ver. Entonces, la verdad que es hora que bueno, si no se leen los resultados electorales, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente Junto por el Cambio cree que como al gobierno le fue muy mal, ya es suficiente, y están preparándose para el 2023. Y la verdad que pensar en el 2023 es no entender lo que pasa hoy, ahí afuera de la calle, ¿no? Sí. En la calle. Pablo, gracias por estos minutos. A vos, muchas gracias. Con Fabián Paloli, diputado provincial del radicalismo, hablando sobre la actividad y lo que son los proyectos legislativos en la legislatura, y más precisamente en la Cámara de Diputados, aquí compartiendo un desayuno en el Hotel Hernandaria de Santa Fe. Lo recomiendo.